Vamos a dar inicio con la conferencia de esta tarde, pero primero les voy a presentar a nuestro invitado. El doctor Pedro Hugo Hernández Tejeda, director de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la UAP, es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, en donde culminó sus estudios de licenciatura en 1978 y maestría en 1980. Obtuvo el grado de doctorado en la University of Michigan en física con especialidad en materiales. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Materiales. Se ha desempeñado en diversos cargos docentes y administrativos en la Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador nacional desde 1988. De 1990 a 1997 fue director del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. Presidente de la División Regional de Puebla de la Sociedad Mexicana de Física de 1994 a 1996. Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Física de 1996 a 1998. Ha sido profesor de bachillerato, licenciatura y posgrado. Entre las actividades que realiza como director de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento aquí en la UAP, está la de promocionar, estimular y fortalecer las relaciones con el sector empresarial, a través de relaciones interinstitucionales con proyectos, convenios y actividades científicas y de investigación de la institución, así como fomentar las relaciones entre la UAP y otras instituciones científicas y de educación superior para el desarrollo oportuno de proyectos conjuntos en el ámbito de la promoción y la divulgación científica. Démosle la bienvenida al doctor Pedro Hugo Hernández Tejeda. Para estar con ustedes el día de hoy en esta... Aquí veamos lo que el propio CONACYT nos dice como lo que es el acervo de recursos humanos, ciencia, tecnología e innovación. Personal dedicado a actividad de ciencia y tecnología. No es exactamente eso lo que es el acervo. El acervo más bien es toda la gente que ha sido educada a nivel superior. Incluye lo que le llaman población núcleo, que son todas las ciencias naturales, las ciencias exactas, ciencias de la salud, las ingenierías agropecuarias, y después sumamos la población extendida que incluye a las humanidades. Y a esto lo completamos con el nivel de técnico, y eso es lo que CONACYT considera como la población completa que está en el acervo para actividades de ciencia, tecnología e innovación. Como pueden ver ustedes, es muchísima gente, más de 11 millones. Sin embargo, de los propios registros que tenemos en el INEGI, en CONACYT, en CEP y en Secretaría del Trabajo, de ese acervo, solamente cerca de una tercera parte es la que está ocupada en actividades realmente que tienen de alguna manera que ver con algo de ciencia y tecnología, que son esos 4 millones, que es la población extendida, incluyendo los niveles técnicos. Aparentemente sigue siendo todavía un número bastante importante. Cuando nos comparamos con otros países en cuanto al número de personas en un rango que va desde los 25 a los 64 años de edad, pues el número de personas que tenemos nosotros no es tan alto, aún requerimos más. En los últimos años efectivamente ha crecido un poco la cobertura, pero no hemos alcanzado otros países. Mucho más adelante vamos a ver una lámina en la que tenemos una comparación con unos pocos países. Pero bueno, acá tenemos una distribución simplemente de egresados, para hablar simplemente de eso, cómo están distribuidos. Eliminé una lámina en la que venían números, aquí vienen porcentajes, pero bueno, podemos partir de que en el nivel de licenciatura aproximadamente
se están graduando del orden de 550,000 estudiantes por año. Es el número de graduados. Y esta es más o menos la distribución que tienen ustedes en la distribución disciplinaria a nivel de licenciatura. Del nivel de estudiantes que ingresan a la especialidad, tenemos la distribución que muestra esta gráfica. La parte que corresponde a ciencias de la salud es muy entendible, ya que, como ustedes saben, en el caso de salud, el tema de las especialidades está muy bien determinado y está muy establecido ya por un comité especial del CITUS que comparte Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, el que hace estas famosas, ¿cómo se llama? El Examen Nacional de Residencias Médicas para asignar las plazas para ir formando especialistas, y que más que nada tiene que ver con la capacidad que tiene el país de lugares para esos estudiantes residentes, más que la necesidad real que tiene el país de especialistas. Pero eso es lo que tenemos. Pues por eso aparece ciencias de la salud con un porcentaje tan alto en la participación en especialidades. En cuanto a maestrías, podemos ver que las ciencias sociales y administrativas tienen un porcentaje de la mitad prácticamente de lo que son los egresados en ese nivel, en donde tenemos también educación y humanidades, donde educación en particular ocupa un rango mucho muy amplio. Si uno se mete a fondo a ver el CONACYT, cómo está el padrón de posgrados de excelencia, o en la Secretaría de Educación Pública, cómo están distribuidos por disciplina los programas de posgrado, vamos a ver que en los últimos 20 años, 25, el número de programas dedicados a la educación ha crecido tremendamente, de manera increíble. O sea, hay mucho estudioso de la educación. Esperemos que algún día esto se refleje también en que vaya mejorando más la educación, ¿no? Porque hay mucho estudioso de la educación a nivel de posgrado, pero pues lo que vemos es una realidad que nuestra mejora es muy lenta, muy poco, ¿no? A veces no podemos estar seguros que realmente estemos mejorando. Pero bueno, ya vemos ahí que entonces a nivel de maestría, lo que son áreas que después vamos a ver que son las que tienen mayor impacto en tecnología, en innovación, se van reduciendo a nivel de posgrado. Y eso lo ven ustedes también reflejado a nivel de doctorado, en donde tenemos ya un porcentaje pequeñísimo, por ejemplo, de algo que es fundamental para cualquier país. Las ciencias agropecuarias apenas se tienen un 2% de graduados de doctorado. Este es un número bajísimo, sobre todo para un país que cada día está en peores condiciones en cuanto a seguridad alimentaria concierne. Cada día tenemos más dependencia alimentaria y sobre todo de los Estados Unidos. Pues todo el mundo sabe que no producimos el suficiente maíz para nuestras tortillas y que del orden del 70% del pollo que se consume en México ya lo importamos. O sea, es una situación realmente dramática en el sector agropecuario. Sin embargo, la investigación en ese sector es muy, muy pequeña y la preparación de recursos humanos especializados en el sector agropecuario viene decayendo en los últimos años. No solo se mantiene, no, viene decayendo. Es algo muy preocupante porque ustedes saben perfectamente que ningún país va a tener una independencia real en tanto tenga una dependencia alimentaria. Y esa es la más triste realidad que tiene nuestro país. Si nos cierran la llave del norte en alimentos, pues dejamos de comer, Vamos a dejar de comer porque no hay suficiente ni para tortillas y menos para rellenarlas con el pollito. O sea, no va a haber para nuestros tacos, no hay suficiente. Es preocupante a mediano y sobre todo a largo plazo. Pero bueno, ahí tenemos una producción que tiene unos índices de calidad
que se han venido estableciendo a través de distintos programas desde inicios de los 90, que CONACYT empezó con los programas de revisión del posgrado, de evaluación de la calidad del posgrado, con los programas de excelencia del posgrado y que actualmente es el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Esto, formación de recursos humanos, se rega entonces en otra etapa que es la de la investigación. Y en México tenemos bastante investigación y es a partir de 1984 que se ha venido dando una medición de la calidad de la investigación, una evaluación de la misma. Si bien también esto fue un elemento para evitar que en esos años en que se da una enorme fuga de capital humano, fuga de cerebros, se creó el Sistema Nacional de Investigadores con un estímulo académico. Poco a poco se empezó a establecer como una medida de la calidad de la investigación y se ha establecido en las instituciones como una medida estándar de su fortaleza, de su evolución. Y bueno, aquí tienen ustedes cómo ha venido creciendo el Sistema Nacional de Investigadores en los últimos años, ha podido estar desde 1984 hasta ahora, y también pueden ustedes ver cómo están distribuidos por área. Hay una distribución bastante amplia ahí que no concuerda con la producción de doctores y maestros de las distintas disciplinas. Si bien las ciencias naturales, exactas, de salud, tienen una menor producción que las sociales y las humanidades, su impacto en investigación es mayor. En investigación medida como la mide SNI, también a través de publicaciones indizadas. Ahora, algo que también va a tener que ver más adelante con el tema de innovación es en dónde están esa mayoría de investigadores. Y lo que ven ustedes es que tenemos pues un montón de instituciones educativas. Ahí es donde está la inmensa mayoría de los SNIs. Los SNIs en el sector comercio de servicios o productivo son unos cuantos. Están concentrados realmente en las instituciones de educación superior, en los centros públicos de investigación. Entonces, el sistema de formación de recursos humanos en México, a diferencia del de otros países como Estados Unidos, como Alemania, como Israel, es que se concentra en formar gente para retroalimentar el propio sistema, cuando no es lo que ocurre en otros países donde un 80% va al sector industrial, productivo, de servicios, de salud, y un 20%, 15%, es una retroalimentación a las instituciones para mantener la capacidad de generación de recursos humanos. Entonces, eso también es un tema a considerarse. Esto no se ve absolutamente nada, y yo lo veo, pero a ver si se los puedo explicar. Y miren, aquí simplemente, ¿dónde se ve mejor? En ninguna parte. Es la participación de las publicaciones científicas indizadas. Las indizadas, entonces en este caso tenemos que acá en números gruesos hay una producción en la que aparece Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, con una producción enorme de artículos científicos y con una participación que va del 23%. Aquí están los países que no están en la OCDE. Entonces aquí tenemos a China con una participación del 11%, a la India con 2.6%, y acá está México con una participación del 0.58%. Además, déjenme decirme que en el último quinquenio no ha cambiado. Está entre el 57, 58, 56, sigue siendo más o menos la misma participación. Desde luego que si vemos en la anterior, aunque en los últimos 5 años ha aumentado el número de miembros del SNI, pues también es una cosa muy real que mientras en México se gradúan del orden de 3.800
doctores al año. En los Estados Unidos se gradúan 48,000. Entonces la diferencia de graduados implica también que aumenta la producción científica y por lo tanto la participación porcentual pues prácticamente no cambia. Deberíamos estar contentos de que no se nos caiga más todavía. Pero bueno, otro número que es importante es ver que aquí tenemos una producción de nuestros científicos del orden de 14,000 artículos indizados por año, 14,000 más o menos. Es una producción, digamos que razonable, ojalá fuera mayor, pero no es una muy mala producción. Si vemos el número de miembros del SNI, pues ya vemos que no es tan alta, ¿no? Por el número de miembros del SNI, tener 14,000 artículos por año, pues ya como que está bajita la productividad. Entonces, esa sí debería de incrementarse. Pero pasemos, si ustedes recuerdan, teníamos lo que era educación, me fui a educación superior, educación universitaria de posgrado, tenemos investigación con su productividad en artículos y luego investigación aplicada, orientada a la resolución de problemas, que esta se refleja también, y es una medida en los países, en el tema de las patentes. Acá lo que están viendo ustedes es las patentes que se han solicitado en México, en el INPI, en los últimos años, y aquí tenemos del orden de 16,000 en el último año en México. Pero de esas 16,000 tenemos 1,244 solicitadas por nacionales, ¿sí? Y el resto, que son 14,000 y feria, solicitadas por extranjeros o empresas extranjeras. La mayoría son empresas extranjeras que registran acá para proteger y poder entonces ya producir y explotar acá en el país. Acá tenemos la distribución por especialidades de las, en ese mismo año, otorgadas a mexicanos, que son 305 patentes. 305. La distribución en cuanto a temas para extranjeros es básicamente la misma, no cambia mucho. Esa se mantiene bastante, pero cambia a 9,500 contra 305. Es decir, en nuestro propio país estamos en una desventaja enorme con las patentes que nosotros registramos comparadas con las que se registran acá. Entonces, sí tenemos una producción razonable de científicos, de doctores, de maestros en ciencias, de especialistas. Tenemos una producción reconocida, indizada, de cerca de 15,000 artículos científicos, pero vamos llegando a un registro del orden de 1,244 patentes por año. Pero ojo, cuando uno le hurga todavía más, resulta que yo les mencioné que la inmensa mayoría de nuestros SNIs están en instituciones de educación superior y en centros públicos de investigación. Sin embargo, la mayor parte de los registros de mexicanos vienen también de empresas. Y acá tienen un número correspondiente a instituciones de educación superior o bien a centros públicos de investigación. Del 2013 al 2015 se registraron un total de 995 patentes. 995. Lo grave del tema es que de estas 995, solamente el 1% aproximadamente llega a comercializarse. Y eso sí es un factor de magnitud menor a lo que es mundialmente. De carácter mundial, aproximadamente el 10% de lo que se patenta se comercializa. No quiere decir que tenga éxito, sino que se llega a comercializar.
Que tenga éxito, ahora sí, resulta que es el 1%, nada más el 10% del 10%, pero acá se queda como un producto más y no pasa a comercializarse. Y acá les puedo decir que es un proceso que se está dando en nuestro país. Estamos evolucionando como ha ocurrido en otros países, pero está ocurriendo algo que ya ha ocurrido en otros países. ¿Qué ha pasado? Aquí mismo en la Universidad Autónoma de Puebla es reciente la cultura de la protección intelectual, de la propiedad intelectual. Hace poco iniciamos el programa de patentes, impulsando a los académicos a que buscaran proteger sus desarrollos, sus descubrimientos, porque traíamos un récord de 25 patentes en 20 años, de las cuales habían sobrevivido 4 y el resto habían quedado en el camino. Y bueno, empezamos con un programa, se le ha dado un cierto valor, cuenta ya en el programa de estímulos, en varias cosas cuentan las patentes, y eso ha sido bueno para que se vaya implementando una cultura de la protección. Sin embargo, ha quedado como un producto más, así como muchas veces quedan tesis como un producto académico, publicaciones como un producto académico, hoy las patentes también empiezan a quedar como un producto. Pero el paso a la comercialización ya no se da. Pero ese no es un problema de los académicos, no es de ellos, porque ellos no pueden hacerlo. Requieren que la institución, alguna institución se haga cargo de ello, porque alguien no puede ser, al mismo tiempo que reclute a los jugadores para el equipo, pues jugar y llevarles el agua y entrenarlos, hacer todas las funciones. Entonces tampoco se puede pedir a los investigadores que ellos mismos busquen comercializar, eso es imposible. Para eso hay oficinas, pero sí el buscar que alguien, algún investigador por él mismo quiera participar de la comercialización de un producto implica la dedicación de un tiempo a poner en cristiano de qué se trata para hacerlo vendible. Como cuando ustedes van a una agencia y hay muy buenos vendedores de carros que son buenísimos para explicarles las ventajas de ese coche en relación con otros, qué es lo último que tienen, por qué vale la pena, y los convencen, aunque no sepan cómo funciona el maldito coche, la máquina, ni nada de eso, pero saben venderlo. Bueno, aquí lo mismo, pero el investigador sí requiere de una pequeña participación para lograr hacer esa traducción. Muchas universidades en el mundo que tienen muy bien desarrollada su parte de comercialización de tecnología, pues han especializado gente formada en las distintas disciplinas científicas para pasar a esta etapa de transferencia de tecnología. Hay gente dedicada a eso, que visitan a los científicos y dicen, aguántame un mes, 2 meses, no publiques esto, porque esto, dame chance, vamos a ver si podemos hacer algo. Eso existe en varias universidades que tienen mucho éxito en este caso. Pero esa es la realidad que tenemos nosotros actualmente en nuestro país. Y bueno, con esto, ¿qué podemos esperar cuando nos vamos a ver de todo el comercio de México? Nos fijamos solamente en lo que está clasificado como bienes de alta tecnología. Cuando vemos la balanza comercial de bienes de alta tecnología, pues evidentemente tenemos un déficit fuerte. Compramos y vendemos, porque aquí también se producen bienes de alta tecnología, pero la balanza es deficitaria, ¿no? Definitivamente. Esto que ven ustedes aquí, pues es el resultado de la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Está invertido. Bueno, y ahí está el resultado. Entonces, requerimos cambios en eso también. Todavía no se me olvida lo que me dijo Jesús Mendoza, que iba a ser el tema de la plática. ¿Por qué se debe invertir más por parte del sector? Aquí creo que tampoco se ve mucho,
Pero déjenme platicarles de qué se trata esta lámina. En esta lámina tenemos un conjunto de países en los que la columna naranja corresponde al gasto en investigación y desarrollo público de los propios gobiernos, y la columna azul es la que corresponde al gasto privado en investigación y desarrollo. Entonces, acá ven, esto va cambiando y México aparece por acá. Entonces, ¿dónde quedó? Ya ni yo lo veo. Bueno, por ahí lo van a encontrar, pero estamos con una proporción en la que evidentemente tenemos una mayor inversión en investigación y desarrollo por parte del gobierno federal. Pero ya vimos en qué está invirtiendo. Está invirtiendo en educación y en investigación. En la siguiente lámina se va a poder ver perfectamente que eso es lo que está ocurriendo. ¿En qué invierte? ¿En qué está el gasto federal en ciencia y tecnología? Es en desarrollo general de conocimiento. Esta parte sí tiene que ver, perdón, esto es lo del desarrollo, este rojo, guinda, vino, como sea, es el desarrollo general, y esta parte es la que corresponde a impacto económico, y esto a salud y medio ambiente. Y luego, en esta otra, podemos ver que del gasto nacional, esta parte naranja, la más pequeña, es la que corresponde a innovación. Entonces, el gasto en innovación es todavía muy pequeño y además es muy reciente, ¿sí? Pero esto le corresponde al gobierno federal. Como vimos en la anterior, tenemos un conjunto de países en los que la inversión está centrada en el sector público. Tratando de hacer un breve resumen de este rápido recorrido, pues simplemente sí se debe invertir en innovación. Son básicamente las empresas las que tienen las mayores ventajas de invertirlo. Hay desde luego ventajas para las personas porque adquieren mejores productos y servicios, sí, pero las empresas definitivamente requieren una mayor rentabilidad, y el estar generando capacidades de innovación en las empresas pues le permite estar constantemente atentas a los cambios que se vienen dando y poderse adaptar mucho más fácilmente a ellos y dar respuestas rápidas. Pero eso también pues para los países les permite a la sociedad en general pues tener plantearse soluciones para problemas que son efectivamente de interés para toda la población. Si vemos en nuestro país, pues tenemos problemas en seguridad, de pobreza, de medio ambiente, de salud. Entonces, todo eso, que esto es una parte adicional, regresando a los países que tienen mejores condiciones de bienestar general, han logrado construir esto que se llama un ecosistema de innovación, que no es solo generar buena educación básica, buena educación superior, buenas condiciones de salud y bienestar general, sino que haya una verdadera coordinación e interacción entre instituciones de educación superior, centros de investigación, programas de gobierno, entidades que están financiando la innovación y desde luego entre las empresas. Esos son realmente los elementos que se requieren para lograr generar las condiciones para generar riqueza, y ya el tema de su distribución pues es algo que está mencionado pero sale del alcance de esta plática. Pues eso es todo, muchas gracias.